Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a su podcast Las Memorias de un Futbolero. Hoy hablaremos del Mundial de Estados Unidos 94, que este 17 de junio se cumplen 30 años del aniversario del Mundial de Estados Unidos 1994 y que nos trajo muchísimos recuerdos, eventos, jugadores, grandes goles y entre muchas otras cosas más. Y por eso venimos a recordarlo junto a Ariel González y mi amigo José Ángel Izárraga, y venimos a platicarles nuestras memorias futboleras para todos ustedes en este, su podcast muy retro de fútbol. ¿Qué onda, Ariel? ¿Cómo estás? Muchísimas gracias por venir a grabar acá con nosotros y a recordar este Mundial de Estados Unidos 94. ¿Qué onda, Quito? Gracias por la invitación. También quiero saludar aquí a mi amigo José y a todos los que nos escuchan. Pues yo encantado de hablar de fútbol y de este mundial que para mí fue el primer mundial que vi. No lo vi muy bien porque tenía 5 años, pero sí vi algunos partidillos de México, o los de México más bien. Y pues tengo muchos recuerdos, pues, la canción de que pasaban ahí en los comerciales y otros tantos recuerdos, ¿no? La mascota, etcétera, de la que vamos a hablar, pues, más adelante. Pero, pues, aquí, gracias por la invitación nuevamente, y aquí estamos para traer datos, conseguir unos datos curiosos de este mundial. José, ¿qué onda? Muchísimas gracias por venir a acompañarnos en las memorias de un futbolero. Ya, pues bien sabemos que tú eres de los futboleros por excelencia, que has vivido bastantes mundiales, muchos partidos y no más a dejar mentir que este es uno de los mundiales que más presente tienes en tu vida futbolera. ¿Cómo te va? Bien, bien, aquí descansando un rato, pero sí, muchas anécdotas de ese mundial. Para empezar, pues fue el primer mundial que yo miré, básicamente, que me chutaba todos los partidos y no, el del 90 esporádicamente lo miraba porque mi papá miraba alguno que otro juego que a él le llamaba la atención o mi hermana que estaba enamorada de Maradona y la chingada. Pero, pero no, el del 94 sí fue el primer mundial que yo miré, que me llamó la atención, pues verlo de primero la selección y después ver otras selecciones. Sí, fíjate que este mundial es muy curioso porque pues han de saber que ahora en pleno 2024 el fútbol en Estados Unidos ya es algo común y es algo que hablamos ahora de Messi. Jamás nos íbamos a imaginar que en un territorio como en Estados Unidos iba a hablar para muchos el mejor jugador en la historia del fútbol jugar en la Liga de los Estados Unidos. En ese entonces, cuando se organizaba el Mundial de Estados Unidos 94, era un país sin liga profesional de fútbol. Como lo platicábamos, Ariel, en el episodio de la historia de la MLS, pues platicábamos eso, que no había una liga profesional en los Estados Unidos. Por lo tanto, pues desde ahí comenzamos como un mundial diferente, ¿no? Porque se jugaba el mundial de fútbol, el evento más importante a nivel selecciones, a nivel todo lo que se pueda decir, se llevaba a un lugar donde el fútbol no era la prioridad, no era el deporte más importante. Sí, sí, pues, ellos se caracterizan más por el béisbol, por el básquetbol, pues, por muchas cosas, pero no por el soccer, ¿no? Ya también de entrada ahí que ellos le dicen soccer y, no sé qué otros países, pero son muy pocos los que lo llaman así, ¿no? Este, y sí, pues está muy interesante. Em, no sé si quieres que empecemos a hablar un poquito como de los datos curiosos, al menos te digo Claro, unas, ¿todavía no? sí, 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 claro, Sí. claro, adelante, sí. Nada más para empezar, para adentrarnos. No los voy a decir todos, nada más para que se pique la audiencia ahí. Este es el primer mundial, se me hizo muy curioso en el que participaba Rusia, o sea, como país, porque se acababa de disolver lo que era la Unión Soviética. Entonces, este fue el primer mundial como tal cual como Rusia. Y también, si no mal recuerdo, en el 89 fue el
lo de el muro de Berlín y todo esto. No recuerdo si en Italia 90 ya fue Alemania como una sola selección, creo que sí, ¿no? Sí. Tenía poco. Y bueno, ahorita que dice José que estaba enamorada de su hermana de Maradona, yo quería comentar que este fue el mundial en el que, el último mundial en el que estaba una leyenda viviente así del fútbol, ¿no? O sea, todo el mundo pues discute que los mejores de la historia es Pelé y Maradona. Entonces nos tocó pues estar todavía en tiempos de Maradona, así como cuando en las películas dicen, no, que en tiempo de Aquiles, ¿no? A nosotros nos tocó el tiempo de Maradona Ajá. y aquí estaba, era su último mundial. Sí, ¿tú qué recuerdos tienes, José? Así como de este mundial. Porque mira, para empezar, mira, fíjate, vamos a hacer una referencia. Veo que tienes una gorra de los Chicago Bulls. O sea, imagínate el choque cultural que había en ese entonces porque en esa época era lo máximo, los Chicago Bulls de Michael Jordan y Rodman y Scottie Pippen. Y tratar de llevar un mundial de fútbol. Llegaban figuras de todos lados, de diferentes selecciones, pero Estados Unidos no se consumía fútbol, era un tanto raro, ¿no? Sí, sí, en Estados Unidos no. Básicamente era béisbol, fútbol americano y básquetbol. De hecho, por una sorpresa, cuando le ganaron a Colombia, este, pues sí tenía buenos jugadores, pero no a nivel selección, no tenían un cuadro que tú dijeras, este va a llegar a semifinales, cuartos de final, mucho menos, no. Pero pues ya se conocían algunos jugadores, como Eric Winalda, Marcelo Balboa, Alexis Lalas y el portero también, Tony Meola, el que meó la cancha. Oye, Este, oye, fíjate, ahorita que mencionas a Tony Meola, fíjate, como dato curioso, Tony Meola, sus inicios como deportista fue jugador de fútbol americano. ajá. Desde Sí, ahí sí, ya está. tenía todo el cuerpo para ser jugador de fútbol americano. Estaba encuadrado, pero sí, pues, sabe, no sé por qué se habrá decidido por el fútbol, no sé si no era demasiado bueno para el fútbol americano. Sí, bueno, más allá de esto de por qué se llevó el mundial acá, una de las cosas que siempre digo es que este mundial vino a revolucionar, perdón, el fútbol como lo conocemos, hasta como lo conocemos el día de hoy, porque ya como le dijimos, se llevaba a un lugar donde no era el fútbol una tradición, pero sin embargo tenía toda la infraestructura para llevar a cabo el Mundial de Fútbol. Estados Unidos siempre ha estado listo para tener un evento mundial en cuanto a estadios, infraestructura, hotelería, transportes, no sé, cultura, pues también lugares donde visitar. Siempre es un país de primer mundo que siempre ha estado listo para llevar este deporte. Y era la primera vez que se llevaba a un país donde no era, como le hicimos, insistimos mucho en esto, donde no era tradición el fútbol. Porque después, años después, pues se llevó a Corea, Japón, no sé, a Qatar. Pero en ese entonces era todavía mucho más el auge, porque Estados Unidos, pues era negocio meramente, ¿no? Y fíjense, para recordar todavía algunas cositas más de este mundial, pues hablando de identidad, ¿se acuerdan de la mascota de Estados Unidos 94? ¿Te acuerdas, Ariel? Sí, el muy famoso, el perro Striker, vestido pues con el uniforme de aquí de Estados Unidos, decía USA. Sí, de hecho hasta teníamos un peluche, ¿no? Sí, por ahí Irene lo ha de tener. Se lo regalamos a ver si Eh, lo ve aquí este episodio. Pero fíjate, José, tú como buen futbolero, tú has de saber que regularmente las mascotas de los mundiales representa un poco al país o representa un poco la cultura de los países, ¿no? Que el naranjito, que no me acuerdo, eran unos gemelos en Argentina 78, en Italia 90 era una especie medio raro, Xiao, ¿cómo se llamaba? Eran como unos Sí, monos medio raros. yo llegué a dibujar esa mascota, esa que eran puros cuadros con una pelota de cabeza, ¿no? Ujú. Sí, Sí,
Y hablar de un perro como mascota, pues no sé, es un tanto raro, ¿no? Que sí es una, no sé, tampoco no es una obligación que debe ser algo representativo, pero desde ahí creo que el mundial ha sido diferente. También pues Adidas ha sido el patrocinador de este mundial en cuestión de, pues, como mero patrocinador y también el que pone el balón, la pelota, pues, lo importante para jugar el deporte. Y en este mundial se utilizó el balón Cuestra. ¿Te acuerdas de ese balón, José? Sí, pues no cambiaba mucho el diseño, ¿no? Era el clásico diseño que habían usado en Italia y el que después usaron en Francia 98, nada más cambiaba las figuras o el color. El color negro, pues en Francia 98 cambió en azul, Ujú. pero sí, sí recuerdo ese balón. Sí, era un tipo como unas estrellas, ¿no? Algo así como Ajá, tipo muy espacial, algo así un tanto raro. También hay que recordar que este mundial tenía un formato distinto. Acá todavía se jugaban 24 selecciones, únicamente 24 selecciones. Pues, las eliminatorias también eran un tanto distintas como las conocemos actualmente. También accedían a la siguiente ronda, pues 16 selecciones para jugar los octavos de final, pero también pasaban los terceros lugares por ahí. Es algo de lo que era diferente, ¿no, Ariel? Todavía, como conocemos ahora los mundiales. Sí, pues ya después de este mundial se hizo de 32 selecciones y permaneció así hasta ahora que va a ser acá en 3 países, que va a ser como de 1000 ya, ¿no? Sí. Ajá, en este eran 24 y sí, pasaban en los terceros lugares, así como la Copa América, ¿no? Que son torneos con pocos equipos, casi que estás pasado ya a la otra ronda, ¿no? Quedaban bien equipos, muy poquitos quedaban fuera. Acá nosotros como mexicanos, yo creo que fue un boom el mundial aquí en Estados Unidos porque por la cercanía y porque en Estados Unidos hay una cantidad muy grande pues de latinos, pero de mexicanos yo creo que más. Era como para México estar casi jugando de local, ¿no? Ahí, José. sí, tú sabes que en Los Ángeles, San Diego, todo eso hay mucho mexicano, pues. Y, y sí, pues en cierto aspecto México siempre se ha sentido como un poco de local allá en esos lugares. Sí, fíjense que otra de las cosas curiosas también de este mundial, mencionaba que fue muy revolucionario por lo que ya mencionamos, ¿no? De que se llevó a un país distinto. También, a lo mejor no saben, pero este mundial fue la primera ocasión que en un mundial los jugadores de fútbol tenían su nombre en su camiseta. Es decir, como si veíamos las figuras mundiales, que el pibe Valderrama con Colombia, pues decía Valderrama, que veíamos al rumano George Hagi, decía Hagi atrás y el número 10. O sea, esto fue revolucionario porque antes de eso, los jugadores únicamente tenían el número. Era el 10 de Maradona, no sé, de Roberto Baggio en Italia 90, o cuánta figura se te ocurre, Pelé en los 70. Pero esta fue la primera vez que tenían el número y el nombre. Y en cuestiones de marketing, pues eso también fue un boom porque ya no solamente se podían vender las camisetas únicamente como la camiseta como tal, sino que también podía traer el nombre de tu ídolo, de la figura, del más importante. Y hasta el día de hoy es algo que siempre siguió vigente, no hubo alguien que se pusiera esto, es algo un tanto curioso, la primera vez que se usaba el nombre en una camiseta. Sí, fíjate que yo no lo había pensado hasta ahorita que me lo dices, sí es cierto, o sea, no sabía yo eso, pero que fue ahí donde se empezó a hacer. Pero sí, obviamente los aficionados pues se sentían, ya traer el nombre de tu jugador preferido, todo eso, obviamente pegó machine, ¿no? Sí, y luego otro dato, Ariel, ahí está otro dato interesante, ¿no? A ver. Este mundial fue la primera vez que las selecciones obtenían 3 puntos
al conseguir una victoria. O sea, si el equipo ganaba, tenía 3 puntos para la clasificación a la siguiente ronda. Si empataban, tenían 1 punto. Si perdían, 0 puntos. Y anterior de este mundial, todas las competiciones te daban 2 puntos cuando ganabas, 1 punto cuando empatabas y 0 cuando perdías. Por lo tanto, la FIFA decidió hacer un cambio en el reglamento porque en el Mundial de Italia 90 se vio un mundial muy defensivo. Muy defensivo porque muchas de las ocasiones, pues al tener ya 2 puntos y en ocasiones con un empate te alcanzaba para clasificar, pues el fútbol se veía muy defensivo, muy a cuidar el resultado, cuidando, sabiendo que ya a veces te beneficiaba tener 1 punto o simplemente ya tenías 2 puntos. A diferencia del 94 que te motivaba más ir al ataque porque pues el ganar era 3 puntos y todavía te daba más posibilidades de clasificar a la siguiente ronda. ¿Sabías este dato, Ariel? Pues hasta hace poquito también que me puse a investigar datos de aquí del Mundial, me enteré de este dato. Pues es algo, buenas propuestas, ¿no? Para hacer más atractivo el fútbol. Y ya sabemos que acá los vecinos del norte siempre se han caracterizado por eso, por hacer un buen espectáculo. Sí, además que sumado a esto también fue la primera vez que no se le podía regresar la pelota al portero. O sea, en cuestión de que regresarla y que la pudiera tomar con las manos. Y precisamente era para cambiar esto, para cambiar estas formas en el fútbol, porque era muy clásico también verlos en los partidos anteriores del 90, del 86 y hacia atrás, en el que pues traigo la pelota, no tengo cómo atacar, pues se la regreso al portero y la agarra con las manos, la reboto y otra vez, como cortar la continuidad del fútbol, ¿no? Eso creo que también es una regla muy revolucionaria y que la trajo este Mundial de Estados Unidos 94. Ahora vamos a recordar un poquito, pues yo recuerdo un tanto la inauguración del Mundial, pues ya saben, muy colorido, no sé si fue como al mediodía o algo, yo recuerdo que en plena luz del día, que hubo un show así como entre banderas, espectáculos, y hubo una cantante, no recuerdo cómo se llamaba, Rose o algo así, que por ahí le tocó dar un show que estaba un portero simulando con una portería y le tocó patear la pelota y que la aventó para afuera. No sé si se acuerdan de esa inauguración del Mundial de Estados Unidos. Ya lo pondremos aquí en una pequeña cápsula, pues totalmente pues hizo el ridículo, ¿no? Ahí en plena inauguración. Y este Mundial comenzó con el partido entre Alemania y Bolivia. Fíjense, la actual campeón de Alemania, porque también antes jugaba el partido inaugural el campeón del mundo, y una Bolivia que fue sorpresiva de haber clasificado al Mundial de Estados Unidos 94. ¿Se acuerdan de algo de este partido? Sí, José, adelante. No, pues sí, yo recuerdo haberlo visto, pero este, creo que quedó 1-0 algo así, ¿no? Sí, 1-0. Este, pero no, en cuanto a espectáculo y todo eso, pues es el primer partido, no hubo mucho que ver también. Yo recuerdo, por ejemplo, pues no, yo no lo vi, ¿no? Pero en resúmenes y todo, que yo creo que es la primera y última vez que fue Bolivia un mundial, ¿no? Porque hasta raro está decir Bolivia ahí en un mundial. Pero sí recuerdo haber visto como resúmenes de las clasificaciones de Sudamérica y traían muy buenos jugadores, empezando por el Diablo Echeverry, que era su 10. Y de lo que más me acuerdo de este partido es que Arturo Bricio, el árbitro mexicano, lo expulsó, ¿no? Sí, Pero creo que lo sí. más curada o lo más chistoso es que el Diablo Echeverry iba entrando. Creo que había sido de cambio, o sea, entró y tenía como 5 minutos en la cancha, algo así, lo que lo expulsaron. Sí, fíjate que no recuerdo si fue así o si fue iniciando el partido, creo que fue de Algo así, inmediato. ajá. Sí, de inmediato fue como a los 5 minutos que lo expulsaron. Y ya de ahí pues ya no se levantaron porque lo expulsaron creo que 2 partidos, pues ya no pudo jugar. Eh, pero pues un tanto el Mundial también, hay que ser sinceros, también no trajo tanto espectáculo como se esperaba, como otros mundiales, porque se recuerdan partidos también muy cerrados. Por ahí
selecciones muy raras destacaron. Ahorita Ariel acaba de decir que Bolivia fue una de las selecciones pues, raras en este mundial, pero también llegaron otras selecciones, como por ejemplo, hablar de una Bulgaria. Es hablar como que una selección que destacara en un mundial, hablar de una selección como Rumania. Son selecciones que ahorita no pintan en el fútbol mundial y casi después de estos años 90, tal vez principios de los años 2000, nunca más volvimos a saber de esas selecciones. Desde ahí es un tanto raro este mundial, ¿no? Sí, pues la rusa tampoco es como que figure mucho en el mundo del fútbol y ahí estaba, ¿no? Ujú. Yo creo que lo mejor que hicieron fue el récord ese que rompieron de los goles, que ahorita lo mencionamos. Sí, Pero sí, Y yo no, Salento. ajá, sí, que metió 5 goles, ¿no? En un partido. sí. Tiene muchos datos este mundial, récords y cuanta cosa, pero yo no lo alcancé a ver bien, pero por lo que he escuchado en resúmenes o de gente, pues, más grande que sí lo vio, es que dicen que es un mundial que sí fue medio aburrido. Y también, pues, se pasaban de lanza, ¿no? O sea, hay ciertas partes del sur de Estados Unidos que colinda con México y pinche calorón ahí en junio, julio, 45 centígrados, 40 y todo, pues, ¿quién chingados va a querer correr a esas horas? Ahí se mueren más si vienen de Europa, ¿no? Parecían tomates acá tomando agua y se andaban deshidratando ahí. Y miraban los partidos y los de Suecia parecían tomates, la neta, Sí, colorados del pinche solazo. Ahí sí le falló a la FIFA, ¿no? Acá como que ya otros mundiales sabemos que los han hecho en diciembre o así, pero acá se aferraron y yo creo que eso pues sí mermó el rendimiento. fíjate que Fíjate, saliéndonos un poquito del tema, perdón, José. Yo, ujú. yo recuerdo, Ariel, cuando una vez jugamos un torneo en la universidad, esos torneos de fútbol rápido, y el organizador en ese entonces, Camarena, Un nos saludo al puso a jugar, camarada. nos puso a jugar un partido como a las 11 de la mañana. Ey. 11 de la mañana, por ahí, ¿qué será? Era mayo, más o menos, abril o mayo. Sí, ya Ya, mayo más adelante. ya hacía calor. Y yo recuerdo que, es más, yo nunca había visto en un partido que tú no le pegaras a la portería, que no le atinaras a la portería de lejos o de como sea. Y dije, esto no Ey. está bien. Y es porque nos estábamos ahogando del calor, no rendíamos. Ahora, imagínate en una competencia mundial profesional. Es lo mismo, los europeos, los mismos americanos. Creo que los que por ahí destacaron un poquito más, fíjense, y es bien curioso, Arabia Saudita tuvo un buen mundial en este Estados Unidos 94. O sea, curiosamente, personas que tal vez están un poco más aclimatados a este mundial, en este mundial Arabia Saudita clasificó a la siguiente ronda y clasificó como primer lugar en su Mm, grupo, donde estaba con Bélgica, ¿con quién más estaba? Con Holanda, creo, ¿no? Ajá, por ahí con Holanda, imagínense, o sea, es como, ajá, estaba con Arabia, Holanda, Bélgica y Marruecos. Ujú. O sea, es algo histórico. ¿Y te acuerdas por ahí un gol de esos, José, con Arabia, el del Maradona del desierto? Ah, sí, golazo. Sí, el, Se la llevó desde media cancha, ¿no? Y luego un golazo al ángulo ahí. sí, o la Iguarano, algo así, un árabe, pero. Y el vato como si nada festejando acá, como metiendo gol. Y eso jamás se ha visto nunca, ni se va a volver a ver, ¿no? Sí, pues el güey se debe haber sentido como en las dunas ahí bien a gusto, ¿no? Sí, No, los dioses están locos, ¿no? Esos güeyes. Ándale, güey. ándale, sí. Algo así, fíjate. Y fíjate, son curiosidades de este mundial. Pero también, ahorita retomando el mismo tema, el que mencionabas ahorita, Ariel, del ruso. Ujú. Oleg Salenko metió 5 goles en un solo partido. Ese récord no lo tiene ni Obama, ¿no? Ey. No lo tiene ni Messi, ni Cristiano, ni Pelé, ni el jugador que me lo quieras decir, 5 goles en un solo partido. Ya estamos a 30 años de ese mundial y nadie lo ha podido superar. Y también en ese mismo partido, una leyenda del fútbol africano y fútbol mundial, Roger Mila, el camerunés, anotó un gol pues en la Copa del Mundo teniendo 43 años y 13 días de edad. O sea que si por ahí tenemos esperanzas de meter. ¿Cuántos años tienes tú, José? ¿42, 43? No, ya me pasé, ya tengo 44. Apenas que Es te un lleven a tirar un penal, José, le quemas la cura, ¿no?
Ah, sí. Sí, sí, pero fíjense, son curiosidades. Esas cosas, pues el fútbol ha cambiado, ¿no? Tal vez en Camerún existió un tanto el fútbol como tipo amateur, porque no sé si él todavía jugaba en un equipo profesional, pero jugar un mundial con 42 años es algo que se ve pocas veces. Tuvieron que pasar varios años para que en el Mundial de Brasil 2014, Farid Mondragón, el portero, una leyenda de Colombia, rompió ese récord con 43 años y 13 días. Y en Rusia 2018, el portero, el Hadari, con 45 años y 161 días. Pero estamos hablando de una posición de portero, que es un portero un tanto donde los porteros son más longevos, donde se cuidan más y que no hay tanto desgaste físico. Pudieron romper ese récord, pero ¿quién le va a romper ese récord a Roger Milla teniendo 42 años, 43 años? Ah, no, 42, ajá. Y meter gol todavía en una Copa del Mundo. Tal vez Cristiano lo pudiera hacer y lo veo muy complicado. A ver si no se quiere animar Romario ahora que volvió al fútbol, ¿no? Sí, Chapulín. ¿verdad? Ey. Ajá. Y a ver, vamos a hablar en un tema de esos muy interesantes. ¿Se acuerdan, José, te acuerdas cuál fue el grupo de la muerte de este mundial? El grupo más bravo, el más competido, el más igualado. Eh, Bueno, te voy a no, recordar. El grupo más competido, el grupo de la muerte, fue el grupo de México, fue el grupo E. El grupo E donde estaba México, Italia, Irlanda y Noruega. Y se llamó más, yo creo que no tanto por cómo venía el grupo, sino por cómo quedó el grupo. Fue el grupo más igualado que los cuatro, perdón, empataron con 4 puntos. Algo que también no se ha vuelto a ver en la historia del fútbol y que tuvo buenos pasajes. Yo creo que si hablamos en forma general de la selección mexicana, pues tuvo un mundial bastante destacado, sobre todo en esas épocas que México no estaba acostumbrado a competir. México era una selección mala, eh, siempre el ya merito, siempre el que no, pues competimos o que jugamos bien y que estamos conformes. Pues acá México demostró un tanto que sí se podía competir, Ariel. Pues, no, y aparte venía de lo de los cachirules, o sea, el mundial anterior ni había ido, ¿no? Ahí Ujú. pregúntenle a Hugo Sánchez para que vean cómo se acuerda y cómo lo recuerda. Pero tuvieron una buena Copa América un año antes, en el 93. Yo me acuerdo de haber visto la final de Argentina con México. O sea, era la primera vez que iban a esa copa y pues llegaron hasta la final y bueno, ya la perdieron con Argentina, pero traía una buena camada de jugadores. Y pues todavía también iba Hugo Sánchez ahí era como nuestro Maradona, ¿no? Luis García también jugando allá en España. Pues muchos buenos el cadáver jugadores y sí. Valdés. Estaba El- el el- Marcelino Bernal con su cañonazo. Aspe, bueno, Ambriz. Nacho Ambriz. Sí, ¿no? Y luego pues Jorge Campos, Claudio Suárez, ni se diga, ¿no? Y era una sí, selección, a lo mejor sí mundialmente no tan reconocida, pero sí tenía calidad la selección mexicana. sí, fíjate que eran futbolistas muy consolidados en cada uno de sus equipos. La mayoría eran de Pumas, ¿no, José? Ya ves que el técnico Miguel Mejía Barón tenía bien definido ese cuadro, porque todos los que mencionamos, la mayoría son de Pumas, o si no jugaban en Pumas, fueron formados en Pumas, como que Pumas tenía una escuela muy buena para formar futbolistas en esa época, y por ahí algunos otros como Sague también, Saguiño, que estaban en plenitud también. Por ahí, ¿quién sí nos olvidaba? También Jorge Rodríguez, ¿te acuerdas de ellos, José? También que tú que los viste más, sabías que eran buenos jugadores. Jorge Rodríguez. Pues a Jorge Rodríguez lo vi yo en el Santos. Este, Ramón Ramírez, Ujú. Joaquín del Olmo también. Joaquín del Olmo. Este, yo siento que esta selección le sirvió mucho haber ido a la Copa América del 93 para foguearse con selecciones buenas. Eso era lo que les levantó a ellos más el nivel para este mundial. Porque sí, o sea, lo único malo era que pues casi todos los jugadores que traía México estaban en la liga local.
Ah, creo que nada más. ¿Quién era? Luis García, Luis García. Hugo Hugo Sánchez Sánchez y, y ya. y todo. Eran los Ujú. únicos que estaban de extranjeros, pues. Pero, pero sí, o sea, el haber ido a la Copa América del 93, pues les levantó el nivel. Además, otra cosa que también es importante recordar que el proceso que inició rumbo a Estados Unidos en 94 lo comenzó César Luis Menotti, el técnico campeón del mundo en el 78, y que pues que también vino a cambiar un tanto de la mentalidad del futbolista mexicano, también a darle más confianza, a darle oportunidad a otros jugadores. Yo siempre recuerdo mucho a Jorge Campos, que se refiere muy bien a Menotti porque él le decía que él iba a ser su jugador como en Argentina, como el Hugo Gatti, que también era un jugador que salía mucho de la portería y que él lo aventaba hacia el frente para que el equipo mexicano también saliera más de su área, no estar tan acostumbrado a estar jugando siempre encerrados atrás, cuidando el marcador, sino lo utilizaba como una especie de líbero, como si fuera casi un defensa central. Y Campos era muy espectacular en ese sentido. Si nos acordamos, tú mira un resumen de los partidos de México y siempre un centro y quién salía a cortar el centro. No eran, regularmente no eran los defensas, era Campos el que salía a cortarlos. Y a partir de ahí era salir jugando. O sea, esa identidad del fútbol mexicano era muy, muy bueno. Y lo vimos en el 93, lo vimos en el 94. Le vimos a México competir con selecciones fuertes como fue Noruega, que es otra selección rara, ¿no? Noruega. Ya Noruega no pinta más que hablamos ahorita del androide, del Haaland, y por ahí uno que otro jugador, pero ya no se habla de Noruega. Irlanda también. Irlanda, ¿cuántas veces ha ido al Mundial? Creo que no ha ido desde el año 2002, cuando clasificaron, pero eran selecciones fuertes. Por ahí jugaba Roy Keane, ¿te acuerdas? Aquel jugador del Manchester. Eran buenos. El suavecito. El suavecito. O sea, en aquel entonces, para también recordar esas memorias, México perdió, pues desafortunadamente, contra Noruega en su debut, pero se había visto bien. Se había visto bien. Por ahí una falla increíble de Saga, aquella que le pega en la cabeza, en la mollera, y le rebota. Le rebota en la cabeza, pero ahí estaba México para conseguir un empate. En el segundo partido gana 2-0 con aquellos 2 goles de Luis García, muy recordados, ¿no? La especialidad de la casa, ¿no, José? La media vuelta y el tiro de larga distancia. La media vuelta de Luis García. Sí, la tenía patentada esa. Era muy, muy bueno. Y tú, Ariel, a ver, creo que recientemente he visto un poquito un documental en Netflix sobre la vida de Roberto Baggio. Y ahí platicaba un tanto de cómo llegaba la selección italiana en ese mundial. No era como que el mejor momento de Italia en ese mundial. No, no. Siempre aquí como. Pues va a estar dividida las opiniones, ¿no? Que es muy válido que México, en los últimos mundiales, pues le ganó a Alemania, le ganó a Francia, que son selecciones top, pero pues están los realistas y los idealistas, ¿no? Los que les gusta vivir ahí en la fantasía. Y yo no sé, no es que sea pesimista ni nada, pero la verdad es que siempre que México le gana a una selección así fuerte es por como cosas externas, ahí ajenas. ¿Por qué? Lo digo porque se ve que en la siguiente ronda pues no puede con una selección grande, top, ni siquiera con Estados Unidos pudo. Entonces siempre en las primeras rondas yo he notado que hay algo por ahí malo, ¿no? Y no fue la excepción. Yo creía que a Italia le había empatado, así como era un súper resultado, pero sí después de ver el documental este que me dices de Roberto Baggio, venían bien mal, o sea, venían como selección, venían jugando muy mal. Entonces, ahí va lo mismo que digo, ¿no? De la primera ronda es como que México, pues no tiene la culpa, ¿no? Y aún así se ve que batallaron un montón para empatar ahí con un zapatazo de Bernal fue que sacaron el empate, ¿no? A diferencia del Mundial del 2002 que volvieron a jugar y ahí se vio que México dominó el partido, ¿no? Pero sí recuerdo este partido y yo creo que
casi que nomás de chiripa y le pegó a Bernal, ¿no? A ver qué salía. Se quitó a Maldini, me acuerdo, ¿no? O se le fue el que se le Sí. barrió por ahí, o sea, tiene su gran mérito, no lo demerito. Pero sí empató, yo creo de puras ganas ahí México. Lo único bueno que hizo Carlos Hermosillo en ese mundial fue dejarle la bola ahí al Marcelino. Ah, sí fue Carlos Hermosillo. Sí, jugó como poste ahí, ¿no? Hermosillo en ese Simón, partido. sí, como Y poste. Se la dejó Mm, ahí y le pegó con todo. sí. Sí fue un golazo, hasta el agua le tiró, ¿no? Al portero y todo. ese portero era Marchigiani, era el suplente de Gianluca De Pagliuca porque a Pagliuca lo expulsaron en el primer juego contra Irlanda. Contra Irlanda lo expulsaron, que también curiosamente Pagliuca fue el primer portero expulsado en la historia de los mundiales. Y sí, no jugó, le dieron como 2 o 3 partidos, no recuerdo, porque ya no jugó, pues contra México no jugó y por ahí recuerdo que también Italia jugó contra. Fíjense, este equipo es muy bueno. ¿Se acuerdan de las águilas verdes de Nigeria? Este equipo era bueno, era muy bueno. También jugaban su primer mundial, pues un equipo africano fuerte. Y también, como mencionamos, también tal vez utilizando un poquito las condiciones físicas y ellos que están tal vez un tanto acostumbrados a los climas extremos. Se veía muy bien ese Nigeria. Ahora que estuve grabando los resúmenes, bueno, no resúmenes, los partidos completos, que si por ahí no los han visto, ya está disponible ese partido en YouTube, el de Italia contra Nigeria, y lo estuve viendo por muchos lapsos, y Nigeria se veía un equipo rápido, con buena técnica. Por ahí se veía a Okocha, el 10 de Nigeria, que era alguien, un tipo Ronaldinho en ese entonces. Por ahí traían a dos delanteros muy buenos. Uno se llamaba a Mocachi. Yekini. A Daniel Amokachi era uno y el otro era Yekini. El búfalo, le decía el perro Bermúdez. Eran fuertes y el portero Rufai, un portero que supuestamente era un príncipe allá en Nigeria, no sé qué. Entonces, ese Hola. equipo era bueno y le competían. Y le compitieron, no nada más Italia, le compitieron a la Argentina de Maradona, de Canilla, de Batistuta, de Fernando Redondo. O sea, un equipo bueno. ¿Tienen recuerdos un tanto de eso, José? Sí, esa Nigeria, pues sí se miraba. Para empezar, el físico era impresionante. Estaban bien macizos. Y, y pues traían fútbol. Yo miraba los. Es como esos equipos que llegan ¿cómo se llama? A mejorar el torneo, pues. Que uno no espera nada de ellos y juegan así, les vale gorro, tiran de donde desean, les salen unos golazos, este, pegan carrera y se llevan como a tres, o sea, eran, eran, eran impresionantes, la verdad, ese tipo de selecciones. Sí, Sí, si fíjate. hablamos del físico, digo, porque a lo mejor alguien busca un resumen y lo ve, ¿no? Y va a querer ver los físicos de hoy en día, que son, pues, más que futbolistas, es gente que ya nada más se la pasa, yo creo, en el gimnasio, ¿no? O sea, antes los jugadores no estaban tan esponjados acá, sino, pues, eran atléticos y fuertes, pero estos nigerianos sí se miraban como un jugador en la actualidad se puede ver, ¿no? Sí, en unos arranques que no los agarraban, se les colgaban de la camiseta y seguían corriendo, o sea, una potencia fuera de lo normal, pues. Sí. Sí, fíjate que era muy buena selección. Oye, y hablando de otras grandes selecciones, fíjate que para no entrar tanto en detalle como en partidos también, a otra selección muy recordada también hablábamos, pues no podemos dejar fuera a la Bulgaria de Stoikov, ¿no? Que también acá en México pues nos hizo sufrir porque Campos ni siquiera vio aquel zurdazo que cruzó, que jugó contra México también. Yo le recuerdo a Stoikov también haciendo muy buenos partidos, incluso contra Argentina. También le metió un golazo de tiro libre a Alemania por ahí como en cuartos de final. También era un jugadorazo Stoikov en ese entonces. Era figura del Barcelona, ¿no, José? Sí, Risto Stoichkov.
La verdad, pues yo no lo conocía hasta ese mundial. Incluso cuando vi las alineaciones de México contra Bulgaria, cuando miré el nombre de Risto, me la curé, dije, "Ay, pinche Cristo, Risto". Y ya cuando nos mete el golazo, dije, "Ah, cabrón". O sea, sí. Y ya después supe pues que jugaba en el Barcelona. Pero sí, una bastante. Yo más que nada sorpresa, yo digo que es una buena camada de esa selección, pues eran varios jugadores que Leshko y que no me acuerdo el otro que, Jordanov y que todos ellos, ¿no? ajá, el portero que traía un chuchuluco, que traía peluquín. Sí, sí, sí. Híjole, no recuerdo el nombre. El Mijailov, era el portero Mijailov. Mijailov. Sí, porque por ahí andan los Paninis, las estampas de Panini, que él jugó con el Mundial del 86 y sale ya Vengas. pelón, así, ya como, ya sin nada poblado acá arriba en la Cocolizo. Y en el 94 ya sale con el copeto tipo John Bonachon, ¿no? Ya esponjado. Ajá. Y Yo, yo no sabía, pero pues de volada lo descubrieron ahí, el perro Bermúdez o no sé quién fue. Ahí trae el chuchuluco y que no sé qué. oye, y luego también había un delantero muy bueno, uno que se llamaba Balakov. También uno cabello así medio Pedrito Fernández, así chino. Pero son cosas que después te vas enterando con el paso de los años, porque pues también en ese entonces, pues yo era muy chico y también no teníamos la información tan al alcance como ahora. Él jugaba en el Porto de Portugal y por ahí Campos declaraba que en aquellos tanda de los malditos penales, él decía, yo lo tenía bien estudiado, dice, él jugaba en el Porto, yo lo tenía estudiado y yo sabía que le iba a atajar ese penal. Aquel penal tan trágico pues, los penales contra Bulgaria, porque pues, ya ven que se fueron hasta los penales. Cuando Mejía Barón pues no quiso hacer los cambios, ¿se acuerdan que tenía a Hugo Sánchez en la banca y que platicaban y que todo esto? Campos declaró que él había estudiado al delantero y él fue el que le atajó el penal a Balakov. Y lo cumplió, pero pues después la historia fue otra, ¿no? Pues México no dio una ya en esos penales. Pero esa Bulgaria era fuerte, era muy buena selección. Llegaron a semifinales, con eso lo decimos todo. Me acuerdo de otro jugador que también era una bestia ahí. Se llama Ivanov, parecía Ah, hombre sí. lobo. Sí, 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 sí. No, para Él era defensa, ¿verdad? la defensa. Sí, sí, sí. Era muy bueno él. Oye, ¿y qué me dices de otras selecciones también muy buenas en este mundial? Como por ejemplo la Rumania de George Hagi, ya la mencionamos. También esa selección era brava, ¿no? Yoshagi, Dumitrescu, Radiochu. O sea, Rayos. yo cada vez que miraba los resúmenes, oh, que Radiochu y gol, Radiochu, gol. Por eso me lo aprendí, pues, porque Sí, creo que estuvo atrasito de los goleadores del sí. Mundial. Pero sí, ver a George Hagi, que yo tampoco lo conocía, creo que mete un golazo de bien lejos. Ahí me A impresionó, Colombia. dije, a la madre. A Colombia un zurdo. El Maradona de los Cárpatos. Así le Ándale. conocían. De los rumanos. Pero Hagi era fácil, lo puedes decir como de los mejores 10 de la historia. Un zurdo que le pegaba de todas las distancias. Bien impresionante, con unos pases también muy increíbles. Eran de esos jugadores que parecían señores. Así como cuando vas al barrio, así que mira, ese señor sí sabe mover la pelota y sí sabe jugar. Así eran esos jugadores. Y también llegaron hasta, ¿qué? Cuartos, si no me equivoco. Creo que a cuartos. Hasta cuartos, pero no fue poca cosa. Ellos fueron los que eliminaron a Argentina en los octavos de final, un 3-1, si no me equivoco. Pero ya un Argentina un tanto mermado porque había tenido muy buena primera ronda Argentina. Había jugado también pues contra Nigeria, habían jugado contra Bulgaria, habían jugado contra Grecia. Traían un delantero loco con una greña ochentera que era Batistuta, pero ese delantero era buenísimo, Batistuta. Traían por ahí también el hijo del viento, ¿cómo le decían a Canilla? ¿Cómo se llama? Claudio Paul Canilla, que también era buenísimo. Tenían, ya lo habíamos mencionado, a Redondo y a Maradona, como lo decíamos al inicio del podcast.
un Maradona que se preparó muy bien para este mundial, porque tengo entendido que él estuvo fuera por un tiempo por la sanción de la FIFA, que le habían encontrado sustancias, pues, entre algunas drogas en su cuerpo, y estuvo fuera varios años, no recuerdo con exactitud, pero a raíz de la desgracia que tuvo Argentina en las eliminatorias del 94, que perdieron 5-0 contra Colombia y que estuvieron a punto de quedar fuera en el Mundial porque se tuvieron que ir a repechaje contra Australia, y contra Australia también no jugaron muy bien. Ahí fue, creo que en el de vuelta ya jugó, el pueblo pedía el regreso de Maradona. El de Maradona, y consiguieron la clasificación muy apenas, pero pues Maradona se preparó muy bien para este mundial, se preparó incluso en un entrenamiento personal, pues para ponerse a tope, a ritmo. Por ahí hay unos videos muy icónicos y unas imágenes muy icónicas donde Maradona está entrenando con su preparador personal y traía vestida la camiseta de Estados Unidos de básquetbol de las Olimpiadas de Atlanta 92 y con el 23 de Jordan. O sea, se me hace muy emblemático porque pues una figura como Maradona vistiendo una camiseta de una leyenda del deporte como Michael Jordan es algo, pues se me hace muy icónico, ¿no? Juntar esos dos personajes. Sí, pues Jordan siempre ha sido una figura a seguir para las personas que quieren demostrar que tienen una mentalidad, pues una decisión para llevar el barco, pues Jordan siempre fue así, pues me imagino que otros líderes pues se sentían como influenciados por el carácter de Jordan, pues. Sí, 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 sí. Sí, es algo muy icónico y ya pues se dio esta situación que en el partido contra Nigeria pues lo llamaron al antidoping, una situación un tanto rara, por ahí se dicen muchas cosas que la FIFA le tendió una trampa porque fue muy evidente que terminando el partido una enfermera fuera por él al medio de la cancha. Eso jamás se ha visto en la historia de los mundiales, solamente con Maradona, y que por ahí pues la FIFA pedía o la selección está fuera o entrégame a Maradona. Cosas así muy raras, muy turbias que probablemente nunca vamos a ver, pero pues es un episodio también muy importante de este mundial. Por ahí otra tragedia, Ariel, que trajo este mundial con otra selección y que también era por muchos llamada la selección favorita para llevarse este mundial, la selección Colombia. ¿Te acuerdas un tanto de esta selección para este mundial? No, sí, esta selección es de las que a mí personalmente más me ha gustado, porque a mí me gusta más el fútbol sudamericano, ¿no? No digo que el europeo sea malo, pero siempre me ha gustado más el sudamericano, más gambetero, más aguerrido. Y, y pues uno de los jugadores que a mí más me gustó, o de los que más me influencié ya cuando pues era adolescente y que empecé a jugar fútbol así como en el centro, pues sí fue el pibe Valderrama. O sea, yo miraba cómo tocaba el balón y por eso ya luego no corría, José, porque decía, no, si el pibe no corre, yo tampoco, no, mejor voy a aprender a tocar la bola. O sea, cómo piloteaba ahí el barco, el pibe, ¿no? No, es como que toda la calma, o sea, esa es la representación de la calma del fútbol. Mejor vamos para atrás, ¿no? Ahorita no es como que momento de atacar, no hay que ir para atrás, ahora sí, échenme la bola y las fintas que hacía así como caminando y las diagonales. No, era un jugadorazo el pibe Valderrama y pues respecto a la tragedia que dices, sí recuerdo que no le fue bien a Colombia en el Mundial a pesar de que era de las favoritas. Ahí invito a toda la gente a que vea como las eliminatorias para ese mundial y la friega que le pusieron a Argentina era en la Bombonera, ¿no? Era, no, en el Monumental En el mon- de Núñez, de Estadio de River Plate. Ajá, ahí está el video. No, pues estaba Asprilla, Freddy Rincón estaban, que estaba, pues Entré en Escobar, el de Valencia, Valencia, Escobar. Escobar, que es, pues la tragedia que pasó es que les fue mal y al regresar a Colombia la selección lo mataron, pues lo balearon ahí
en su país. Pues vayan a saber por qué, no hay que decirlo, no sé, que nos vale a nosotros también. Pero sí fue muy, muy trágico que haya, pues, muerto así, no sé. Se hablan también muchas cosas, ¿no? Que apuestas y quién sabe qué tanto, pero pues sí estuvo gacho eso. Sí, oigan, y a ver, no podemos irnos sin hablar de otras cosas en este episodio, sin hablar pues un tanto de, ya habíamos mencionado un tanto la selección de Estados Unidos, que, pues, que tenía muchas leyendas, pero qué bonito uniforme tenían en ese entonces, ¿no? ¿Se acuerdan aquel de las estrellas, que era como un uniforme que tenía las estrellas de la bandera de Estados Unidos? Se me hace uno de los uniformes más emblemáticos de este mundial, de este y de todos los mundiales. Así como hablamos del mundial del calendario azteca de México, ese uniforme se me hacía muy espectacular. Yo no espero menos para este mundial que viene para el 2026, alguna representación a ese uniforme o un uniforme bonito o algo, pero qué bonito uniforme era ese y recuerdo mucho pues que Estados Unidos quedó fuera en los octavos de final contra Brasil. Hemos hablado poco de Brasil y de sus figuras, y que fue curioso porque se jugó un 4 de julio, el día de la independencia de México, de Estados Unidos, un 4 de julio, y pues qué más representativo de jugar, representar a tu nación contra el Brasil todopoderoso, representando a tu país, la bandera, cantar el himno, con un güero loco como Alexis Lalas, con ese barba y ese cabello pelirrojo. Y pero Brasil estaba cantado que iba a ganar Brasil. Tenía muchísimas figuras Brasil. Solamente por mencionar algunas, no, no era lo Rorró, era Romario Bebeto, ¿no? En el ataque. Sí, no, pues estaba plagado de estrellas de Brasil. Empezando por la portería, ¿no? Todavía estaba Tafarel, que había jugado un mundial ya antes. Ya estaba Cafú, ¿no? Sí, sí, era suplente, pero sí jugó a la final. Ujú. Sí, estaba Dunga, el otro capitán de esos dones que macizos, dice el José, ¿no? No, sí, estaban muchísimos, muchísimos. Antes no hicieron una trácala ahí, ¿no? Los gringos para ganar el 4 de julio y hacer película y toda la onda, ¿no? O a lo mejor sí estaba la tranza, pero pues sí, Brasil no se dejó, ¿no? Sí, también, ¿qué otros jugadores, José? Por ahí estaba Estaba Branco, Branco, que él notó un golazo, ¿no? sí, sí, y fue con el del Gane. Pero fíjate que también ese mundial se recordó mucho del codazo de Leonardo, ¿no? Sí, del El que le a, metió a- a Tap Ramos. a Tap Ramos, sí, que lo dejó como paralizado, ¿no? Ahí Sí, sí, tuvo una conmoción. Y pues Leandro ya no jugó ese mundial. Que se supone que era una de las figuras también. de Brasil, Leonardo. Eh, Sí. Estaba también, pues el fenómeno estaba en la banca. Ujú. Era suplente. Este, Maciño, o creo que, Mauro Silva también, ¿no? ajá. Jorginho también creo que era el lateral derecho. Sí, Sí, había una selección bastante buena, pero jugaban muy bien. En conjunto, pues. Ya sabían que enfrente Bebeto o Romario nomás les ponían el balón allá y iban a hacer se iban a resolver la bronca, pues. Básicamente Romario y Bebeto eran unos killers. sí, sí. Oye, y también en el partido contra Suecia, uno de los, creo que fue contra Suecia, por acá se dio uno de los festejos más icónicos de las Copas del Mundo, aquel festejo de Bebeto, De porque Bebeto. recién había nacido su hijo. Creo que nació durante la Copa del Mundo y fue cuando celebró así junto con, creo que era Maciño y era Romario que lo acompañaron, pero que los tres celebraron así como meciendo la cuna, ¿no? Ese festejo fue muy emblemático para el Mundial, muy recordado, ¿no? ¿Se acuerdan? Sí, de hecho, pues yo no lo creo que de ahí se hizo como quedó marcado en la historia, porque ahora cada futbolista que celebra
el nacimiento de su hijo y eso, lo hace así o chupándose el dedo. Pero sí, quedó grabado en la historia ese festejo. Está mejor el de mecer al bebé, ¿no? Ese de chuparse el dedo parece que están pisteando ahí. La neta. Sí, fíjense que, no, pues hay muchísimas cosas de que recordar en este mundial. Y Por yo, ahí, la selección que, la verdad, a mí me gustó, aparte de la de Brasil, fue la de Suecia. O sea, yo nunca le he visto un nivel así a Suecia después de esa selección. Ni con Zlatan. Tenían buenos jugadores. Y batalló Brasil para ganarles. sí, ¿quién estaban ahí? Estaba, el portero era el Loco Ravelli, ¿te acuerdas? El loco Ravelli. También era bueno ese portero, ¿no? Sí, estaba Brolin, pero no el de Dragon Ball. Estaba Kenneth Anderson, Ah, sí, güero. y ese también fue goleador de ahí del Mundial. Estaba Y, Larson, José, ¿no? ajá, Bien morrillo. Larson. Todavía tenía Que, las rastas en ese mundial. Por ahí le recuerdo un gol ahí en el... Que fíjese, no fue como fue poca cosa porque Suecia fue el tercer lugar de este mundial, ¿no? ¿Qué sí, sí. daríamos por tener un tercer lugar en un mundial? Eso nunca lo vamos a ver. Así como vamos, ¿no? Sí, también, fíjense, no hemos hablado un tanto de España. España también, España siempre fue la selección promesa, ¿no? De la Liga Española por el Real Madrid, el Barcelona, pero creo que había tenido un mundial más o menos regular. También por ahí tenía quien de figura Luis Enrique, a Fernando Hierro. Fue el Caminero. único, ajá, era José Luis Pérez Caminero, ¿no? Sí, ¿verdad? También tenía a Guardiola, un joven Guardiola, a su bizarreta, que, como te digo, pues fue un tanto discreto, ¿no? El Mundial de España hasta que se encontraron con Italia. Que también por ahí, otra escena muy recordada fue cuando le rompieron el tabique a Luis Enrique, ¿no? También un defensor. ¿Te acuerdas de eso, José? Sí, sí, sí. De hecho, España ha sufrido mucho con escenarios de ese tipo, ¿no? Ya es que no me acuerdo en otro mundial también. Creo que fue contra Corea, ¿no? Ujú, sí, O sea, sí, ese partido, la verdad, estaba, tenía para eliminar a Italia. Porque sí estaban jugando bien los españoles, pero pues cosas que pasan, ¿no? sí. Fue cuando Fíjate que despertó ahí Roberto Bayo, ¿no? Ahí se sí, prendió. sí, desde un partido antes contra Nigeria fue donde anotó un doblete y Eh, a partir ya era el Roberto Bayo que ya todo el mundo conocía, ¿no? Porque como ya habíamos mencionado, pues también no había empezado muy bien el Mundial Italia, pero a partir de ahí Roberto Bayo sacó todo el talento. Y creo que fue una de las más grandes figuras junto con Romario, junto con los que ya mencionamos, con Hagi, con Stoico, con Kenneth Anderson. Yo creo que son los más destacados, por ahí los africanos que ya mencionamos. ¿Y qué más podemos mencionar más que los alemanes? Los alemanes los mencionamos en el inicio de, de la inauguración del Mundial, pero también tenían un uniforme muy icónico, el uniforme de Adidas, ese de los patrones que después lo usaron otros equipos en el mundo, como el América, el River Plate, el Marsella, no recuerdo qué otros, pero ese uniforme es de verdad, verdaderamente icónico, el de Adidas. Muy bonito, ¿no, José? sí, sí, muy elegante. Pues siempre han sido así los uniformes de Alemania, elegantes y sencillos, pero buenos. Sí, sí, yo creo que no nos queda mucho más que recordar. Creo que tendríamos que irnos a detalle cada uno de los partidos para ver los resultados. Yo me quedo con uno de los comentarios tal vez para cerrar el episodio. Es que la final, pues también se jugó en el Coliseo, ay, no recuerdo cómo se llama, de Los Ángeles, si no me equivoco, que era uno de los estadios más grandes de Estados Unidos. También se jugó en una temperatura muy complicada. Recuerdo que la final es una de las finales más aburridas en la historia de los mundiales, un 0-0.
no hubo muchas ocasiones de gol, por ahí hubo un tiro, creo que fue de Romario, que lo falló enfrente a la portería, y que es muy raro, ¿no? Ver a Romario fallar así. Por ahí recuerdo un rebote también que le pega en el poste en la portería de Gianluca Pagliuca y que va y le da un beso al poste como porque lo salvó de una tragedia que se había equivocado y que terminó en la tanda de penales. Es la primera vez que una Copa del Mundo se terminaba de esta forma en la tanda de penales. Y aquí sí hay uno de los episodios más icónicos de la historia de los mundiales, que es con Roberto Baggio. ¿Se acuerdan de la falla? Incluso se le menciona que es como que el día que murió de pie Roberto Baggio, porque pues no podía creer que había fallado ese penal que todavía le daba vida contra Brasil, porque ya había fallado uno por ahí, Franco Baresi, pero todavía si lo anotaba Roberto Baggio, todavía seguía la tanda de penales hasta que pues lo falló Roberto Baggio, ¿no? Ahí se acabó pues su maravilloso mundial que había tenido hasta entonces. Sí, y luego, ya andaba demasiado cansado Roberto Baggio en la tanda de penales, ya creo que se había acalambrado. Creo que ya mostraba signos de que acalambrarse y pues obviamente no estaba en óptimas. A veces cuando la mentalidad te da, pues el cuerpo no te da. Y aún así, fuera la estrella del equipo y todo eso, pues terminó volándola. Sí, sí, sí. Sí, pues una tragedia y pues una alegría, Ariel, para Brasil que volvió a ser campeón del mundo después de 24 años, porque no habían sido campeones después del Mundial de 70 y pues que varias generaciones habían quedado en el camino y ya pasaron a la historia con esta gran selección y volvieron a ser por tercera vez, no, por cuarta vez campeones del mundo. Eran eran los campeones por cuarta vez en esa ocasión. Sí, sí, yo, por ejemplo, recuerdo mucho pues desde el mundial pues a Bebeto. No sé qué tan, o sea, qué tan buena haya sido su carrera antes del mundial, pero se disparó en el mundial, ¿no? O sea, con su actuación, este, y no se me hace un jugador con tantos reflectores como Romario. Entonces no sé si se prendió nada más ahí en el mundial, pero lo recuerdo mucho y pues también que vino acá al Toros Neza, ¿no? Este, Sí, y sí, no, pues A es un Coruña creo que también en La Coruña, La sí. Coruña, sí. dio, Sí, dio sus no, de que buenos jugaba partidos. bien y tenía buen nivel, pues sí, pero no sé qué tanto, la verdad. Otros datos ya curiosos, nada más yo para cerrar mi participación, que me faltaron y se me hacen acá curadas, es que tiene un récord Grecia, porque pues Grecia jugó este mundial. Tiene el récord de que es la única selección en toda la historia en los mundiales que ha usado sus 3 porteros. Ah, mira. Sí, estaba viendo ese dato, se me hizo interesante, ¿no? Empezaron, no sé si su primer partido fue no me acuerdo con quién. Creo que el de, no, Fue fue contra con Argentina. Argentina. Sí, fue el de Fue contra Argentina, Argentina. ¿no? Perdieron Sí, que como donde 4-0. Y no, pues al portero lo banquearon, ¿no? No, ¿sabes qué? El otro, güey. El segundo, y jugó el segundo, también creo que perdieron 4-0. Y ya estaban bien eliminados, ¿no? Pues ya denle chance al 3 ya para que no venga nomás a pasearse, ¿no? Y es la única selección que ha usado sus 3 porteros. Oye, no podemos olvidar el golazo de Maradona en ese, ¿no? En ese partido. Es No, aquel que le grita a las cámaras, pero hacen como un jueguito, así una triangulación entre dos o tres argentinos. Llega Maradona y la pone el ángulo. Que sí lo grita. se ve como cuando se está peleando Goku nomás ahí checando. Y el Sí. guamazo pasa al ángulo acá. No, yo sí me paniqué con ese gol, ¿no? Es un gol que no se va a volver a ver ni en la actualidad, por más tecnología y más estrategia, más lo que se les ocurra, no se va a ver un gol así ya. Sí. A ver, Ariel, ¿y qué más datos tienes ahí interesantes que nos puedes aportar acá a este episodio? No, pues otro chistoso que a lo mejor mucha gente no sabe, ¿no? Que no son de México. Que Marcelino Bernal cuando tumbó la portería ahí, ya no se ha vuelto a ver en un mundial, ¿no? Que hubo un centro y llegó Marcelino Bernal y la sacó a córner, pero iba con la viada hacia su propia portería y se metió y
se enredó ahí como guachinango, ahí dio vueltas ahí en la red y arrancó un tubo y se hizo un desastre. El caso es que tuvieron que cambiar de portería, ¿no? Ahí se vio la preparación de Estados Unidos para el Mundial en cuanto a pues, todo, o sea, como todo previsto, ¿no? O sea, que en caso de que se rompa una portería, pues hay que tener otra y ya va la gente cargándola y la instalan y sobres, ya empieza el partido otra vez como si nada. Ese acontecimiento fue contra Bulgaria. Ese que dices de Sí, Marcelino Bernal. Es el único cambio en la historia, cambio de portería. Entra la portería 1 y sale la portería 1 y entra la portería 2. Es la única en la historia. Y yo recuerdo por ahí en las tomas que sale. Por fin la primera vez en algo. Yo recuerdo que andaba Jorge Campos y Sague ahí haciendo una chicanada como con un micrófono arreglando la red ahí. Órale, vamos a jugar. ey, Ahí componiéndola, pero pues en cuestión de reglamento no se vale eso, pues estaban ahí con una cámara, con algo así estaban arreglando la sí, portería. Le salió el instinto, pues, chicano, pues chicano. Sí, mexicano, que mexicano. arreglamos todo con lo que sea. Sacó el cordón del short ahí. Ahorita lo arreglo, Brody. Ey, Sí, Pero, pero tardaron más en desenredar a Marcelino que en traer otra portería, ¿no? sí. Sí. sí, ese dato me acuerdo bien. Sí, fíjate que yo voy a decir uno también, es algo bien curioso, pero ya como también mencionamos, las condiciones del clima no eran las mejores para jugar el mundial. Por el calor que hacía, por las condiciones. Pero también ese partido contra Bulgaria, Jorge Campos jugó el segundo tiempo con gorra. Es algo que ya no se ve. O sea, acá en México recordamos mucho a Miguel Calero, ¿no? Que yo creo que lo hacía más por moda que porque en realidad necesitara, porque al final de su carrera ya jugaba sin gorra, ya pelón. Pero ese partido lo jugó con gorra Jorge Campos y era la gorra de su marca, porque decía Jorge Campos, una gorra verde pues, muy rara. Y también por ahí andan unas imágenes en un partido de Alemania donde Oliver Kahn, que era el suplente de... ¿Quién era el portero titular? Bodo Igler, creo que era el portero titular de Alemania. Oliver Kahn traía una gorra de Estados Unidos, de Chicago, algo así, en la banca, porque hacía demasiado calor. O sea, ahí son cosas que nunca se consideraron. No importa, el espectáculo era lo primero, ¿no? Porque se me olvidó comentarles que por qué creen que se hicieron a esa hora los mundiales. Porque bien lo pudieron organizar, jugar de tarde o de noche y ya evitar esos problemas, pero se hacen porque es cuando más audiencia puede ver el mundial. Que tanto en América lo puede ver todo el continente, más aparte en Europa que lo pueden ver de noche también. Y pues en Asia tal vez alcancen a verlo. Pues simplemente la audiencia es lo más importante. De hecho, este mundial tiene el récord de mayor audiencia. Creo, no De sé si la asistencia, ¿no? final, no sé si la final, pero alguno de los partidos yo creo que sí. Es el mundial que más audiencia ha tenido en toda la historia del fútbol. Sí, sí, ¿Y pues ahí crees que está. en este mundial que vaya para el 2026 vaya a ser a las mismas horas? Yo pienso que sí, yo pienso que sí. Porque la FIFA no le va a importar, otra vez va a ser lo mismo. Yo esperaría que se jugara de noche, de tarde, para pues, ver un buen espectáculo, pero no sé, va a ser imagínate, se van a jugar unos partidos en México, otros en Canadá y otros en Estados Unidos. El desastre que vamos a tener, ojalá se haga un buen mundial, pero yo creo que como el mundial de Estados Unidos 94, difícilmente vamos a tener otro así. Así tan emblemático, con tan buenas figuras, tan bonitos uniformes. Los estadios también no lo mencionamos, que los estadios en su mayor parte eran estadios de fútbol americano, Sí. adaptados al mundial para el mundial de Estados Unidos. Sí, estaba viendo que a varios estadios le tuvieron que quitar el pasto sintético y ponerle pasto de verdad. Natural. Ajá, y no sé si lo mencionaste ahorita, creo que sí, o no sé. Pero fue el primer mundial también que se jugó con un estadio techado. Ah, es cierto, ese también es un dato importante. Fue en un Estados Unidos, Suiza. A ellos Eh, sí, no, nada, pónganle sombrita ahí, güey, para que corran a gusto. sí, y fíjate, eso es otro dato curioso, pero podemos seguir aquí mucho tiempo más hablando del mundial y nos pasaríamos horas hablando de ese mundial.
Eh, También los invito a escuchar. Hay otro episodio de Estados Unidos 94, nuestro podcast lo grabamos aproximadamente hace 2 años. Tal vez por ahí mencionamos algunos datos que no mencionamos en este episodio, pero que quisimos venir a volver a platicar de este mundial, pues como lo mencionamos, debido a que se cumplen 30 años del mundial y que me parece una fecha muy importante. Para algunos es un mundial mágico, soñado, para otros es un mundial muy aburrido, un mundial clasificado entre los peores de la historia. Cada quien tendrá su propia opinión, pero no podemos negar que este mundial es un mundial histórico para todos los que somos aficionados al fútbol. Así es que creo que con eso nos despedimos. Ariel, muchísimas gracias por siempre venir a aportar acá en las memorias de un futbolero, que escuchen tus canciones, ahí que nos mencionas ahorita tus redes sociales, que escuches también su podcast, que también tiene un podcast. Y pues muchísimas gracias, Ariel. No, pues gracias a ti, Quito, por la invitación, por el espacio. Invito a la gente pues sí, a que cheque mi trabajo. Soy músico de profesión. Me pueden buscar en Instagram como ariel.compositor. Toco en un trío de boleros, así como los Panchos, los Dandys, todo eso, trío Romance Morelia. Y también, tengo un podcast sobre literatura, se llama Los Locos de los Libros. Y pues nada más, agradecerte, Quito. No, muchísimas gracias a ti, Ariel. José, muchísimas gracias. Para los que no saben, no lo mencioné, pues Ariel es mi hermano, José Ángel es mi amigo de muchísimos años. ¿Cuántos años? Yo creo, José, unos 30 años, tal vez, más o menos, Sí, o cerca, ¿verdad? sí, Ya, más o ya menos. cerca, más o menos, y siempre que nos reunimos hablamos de todo, películas, fútbol, anime, de videojuegos, de pendejada y media que hablamos, y siempre es un gusto hablar de todo contigo, y te doy las gracias por siempre venir acá a apoyar el podcast. Muchísimas gracias, José. No, ya sabes, para lo que se ofrezca. Ahí te, Muchísimas gracias. ahí te invito a escuchar la nueva versión se me olvidó mencionarlo, la nueva versión de la introducción de las memorias, José. Ahí la hice más metalera, más rockera, con un gritillo heavy ahí, tipo los supercampeones. Bueno, así es que ya escucharon. Pues los invito a escucharnos en todas las plataformas de podcast. También pueden encontrar este episodio, lo van a poder encontrar en YouTube. Recientemente estoy subiendo bastante contenido a mi canal de YouTube, que invito a seguirme como Quito González 12. También estoy subiendo contenido a Instagram, igual Quito González 12. En TikTok también, ya también está pegando bastante el TikTok, ahí como Quito González 12 igual. Y únicamente en Facebook, que tenemos ya casi 106,000 seguidores, en Facebook como Memorias de un Futbolero, donde van a encontrar mucho contenido retro, historias de fútbol, recuerdos, goles, fotografías, entre muchas otras cosas más. Y los invito a seguirme pues en todas mis plataformas. Con eso terminamos y les doy las gracias por escuchar este episodio. Muchísimas gracias y nos escuchamos en un próximo episodio de Las Memorias de un Futbolero. Muchísimas gracias. Hasta luego.